En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 20 de enero de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Materuna Morales, conductores del programa Revelando del día viernes. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo está usted en este 20 de enero de 2023? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Muchas gracias a Radio Portales por permitirnos estar en el aire. Todo muy bien. Listo, preparándome para el próximo, gracias a Dios hoy es viernes, preparándonos para un próximo fin de semana. Oye, hemos tenido una semana fresca, Francisco, ¿eh? Sí, han bajado las temperaturas y bueno, no sabemos cómo evoluciona el tiempo, pero los verdaderos calores, unos calores pero tremendos, fueron todos en diciembre. Sí, claro. Enero ha sido más bien fresco. A pesar de meteorología, pronosticaba que enero iba a ser muy duro. La verdad es que el mes más duro fue, en cuanto a altas temperaturas, el mes más duro fue diciembre. Oye, y como todas las cosas, esto tiene dos caras. Por una parte, es malo por los veraneantes que vienen a gozar de las playas, pero es bueno porque se minimiza la posibilidad de incendios forestales, Francisco. Claro, sí, eso ayuda tremendamente al tema a las brigadas forestales, a bomberos, etcétera, etcétera, sí. Así es que, bueno, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana, ¿le parece? Vamos de inmediato. Primero, 14 de enero de 1526. Para ponernos en contexto, en 1520, Hernando de Magallanes había cruzado el Estrecho de Magallanes en su circunnavegación alrededor del mundo. Ahora estamos 6 años después, 14 de enero de 1526, un temporal en el Cabo de las 11.000 Vírgenes, sector oriental del Estrecho de Magallanes, es decir, sector hacia el Océano Atlántico, destruye al Sancti Spiritus, la nave insignia de la expedición mandada por Juan Sebastián Elcano. Efectuará más tarde nuevos intentos por salir al Pacífico o Mar del Sur. Quería comentar respecto a esto, Mario, este nuevo intento de Sebastián Elcano, yo lo había hecho una vez ya, ¿no es cierto?, con Magallanes, nuevo intento de Sebastián Elcano de llegar a las Islas Molucas
al tema de ¿no es cierto?, de las especies, dando Claro. la vuelta alrededor del mundo por el Estrecho de Magallanes, es muy poco conocida. De hecho, yo la verdad tuve que investigar un poco más para entender este tema. Y Sebastián Elcano, en esta misma expedición, posteriormente, probablemente por escorbuto o tal vez por haber comido algún pez que fuera venenoso, fallece. Ahí Y está, claro. fallece durante este segundo intento de llegar a las Molucas. Bueno, el primer intento fue el con Magallanes, digamos, pero ahora este intento por llegar nuevamente a las Molucas, dando la vuelta alrededor del mundo. Falleció, efectivamente. 14 de enero de 1826. Ya estamos, ¿no es cierto? Chile, el 18 de septiembre de 1810 había declarado la independencia. 4 de abril de 1818, perdón, de 1800, bien digo, 18, el Claro, abrazo Maipú, que se había consolidado claro. la independencia. Estamos en 1826, o sea, 8 años después de la consolidación de la independencia. En las orillas del río Pudeto, situado en la costa norte de la isla Grande de Chiloé y en la altura de Bellavista, el general Ramón Freire derrota al coronel Antonio Quintanilla, actuando junto a la escuadra del almirante Manuel Blanco Encalada. Tras los combates, el jefe de las últimas fuerzas españolas existentes en el territorio de la República firma el Tratado de Tantauco, 19 de enero, y el 22 de enero se jura la incorporación de Chiloé a la soberanía de la República de Chile. Este era el último bastión El español último. que quedaba en el territorio nacional. Por eso que quería destacar de Claro. que, ¿no es cierto?, ya había ocurrido hacía 8 años atrás el abrazo a Maipú, pero eso no significaba que todo el territorio nacional ya Sí. estaba bajo nuestro control. Aquí, en 1826, en Chiloé, se termina la consolidación del territorio nacional. Claro, perdón, y curioso, porque como tal como usted mencionó, claro, en 1818, o sea, se declaró la independencia de nuestro país, pero por 6 años todavía hubo un reducto de nuestro territorio que estaba en poder de los españoles. O sea, fue, sí, Que sí, está todavía en poder de los pasó, españoles, claro. pasó muy, Claro, o sea, perdón, siendo que Magallanes estaba ya bajo el territorio chileno. Ese sector de nuestro país está bajo el dominio español todavía, claro. claro, correcto, correcto. Ujú. No, perdón, Magallanes todavía, Chile no llegaba todavía a Tiene, Magallanes. tiene toda la Eh, razón, perdón, tiene eh, toda la razón. Todavía no habíamos, sí, tiene toda la razón, claro. todavía Ahí lo cambio. todavía no se había producido la Sí, toma de posición del sí, Estrecho de no, tiene Magallanes. toda la En razón. ese tiempo Chiloé termina, o sea, perdón, Chile terminaba en Chiloé, Sí, a ver, en esa zona, digamos. 1834 parece que fue, sí, tiene razón. A ver, 34 1840 o 40, sí, por aquí. 1843. Claro. Bueno, ahí lo Para, vamos para, después. Sí, Para la tiene segunda razón. parte del programa vamos a aclarar cuándo Claro, fue la toma de posición, fecha de toma de posición del Estrecho de Magallanes, cuando la expedición de Juan Guillermo en la fragata Ancud sí llegó es. a San Juan de la Posición. Tiene toda la razón, sí. 19 de enero de 1851. Se lanza al agua de los astilleros Duprat en Valparaíso la corbeta Constitución, primer buque de guerra propiamente tal construido en Chile, con mano de obra y materiales chilenos, salvo la artillería que era importada. Así que el intento que está haciendo ahora nuestra Armada con ASMAR de construir fragatas en Chile ya se había hecho ya en el año 1851. Obviamente que eran otras tecnologías, otra cosa, otros requerimientos. Pero estamos tratando de repetir algo que ya se había hecho. Sí. Francisco, perdón, cortito, antes de inmediato matar el zorro, como hacemos en la Marina. ¿Sí? Sí, tiene. El 21 de septiembre, usted tenía mejor memoria, el 21 de septiembre de 1843 fue la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. 21 de Ya. septiembre de 1843, sí. Claro, y la conquista de Chiloé o la Claro, derrota de las 1826. tropas españolas que aún permanecían en Chile era en Sí, 1826. tiene toda Pero la razón. en ese tiempo, o sea, ese fue el término de las fuerzas españolas en Chile. El Estrecho de Magallanes no había ni chilenos ni españoles tampoco, ¿ya? Claro, Así sí, que claro, sí. el Era término por eso. la derrota de las fuerzas españolas fue ahí en Chiloé. Sí, sí. 18 de enero de 1881. Desde el Palacio de Gobierno de Lima, el general Manuel Baquedano envía la siguiente proclama, que en su primera parte dice: hoy, al tomar posesión en nombre de la República de Chile de esta ciudad de Lima,
término de la gran jornada que principió en Antofagasta el 14 de febrero de 1879, me apresuro a cumplir con el deber de enviar mis más entusiastas felicitaciones a mis compañeros de armas por las grandes victorias de Chorrillos y Miraflores, obtenidas merced a su esfuerzo y que nos abrieron las puertas a la capital del Perú. Con esto, Baqueano, él asumía que se estaba poniendo término a la Guerra del Pacífico. La verdad es que no fue así, porque el general Avelino Cáceres, que se fue a la sierra, mantuvo una resistencia y esta resistencia fue creciendo y hubo que iniciar la cuarta campaña de la Guerra del Pacífico, que fue precisamente la campaña de la sierra. Los batallones olvidados ahí Los batallones olvidados. ¿cómo se llama? De Sergio Nostroza, las lindas canciones ahí de Adiós al séptimo de línea. Ahí hasta 1883, porque recién se firmó el tratado con Perú. Correcto. 19 de enero de 1951. El Manutara, pájaro de la buena suerte, en lengua Rapanui, bote volador Catalina 405, comandado por Horacio Barrientos y piloteado por Roberto Barragué, a las 19:20 horas inicia un vuelo de 19 horas y 22 minutos que une el territorio de Chile continental con Isla de Pascua. La hazaña, protagonizada por los dos aviadores egresados de la Escuela Naval los años 1924 y 1932, significó un mayor acercamiento de los habitantes de la isla con el gobierno de Santiago. Para algunos puede parecer curioso que estos dos pilotos hayan sido egresados de la Escuela Naval. Recordemos que en ese tiempo, digamos, en ese periodo, se formó la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea se formó con pilotos provenientes de la Armada y pilotos provenientes del Ejército. Eso, Mario, es lo que teníamos de efemérides navales y marítimas para el día de hoy. Muy interesantes efemérides, ¿no? Bueno, vamos entonces de inmediato ahora con las que nosotros denominamos las efemérides de la buena memoria, y que para aquellos auditores que nos escuchan por primera vez, estas efemérides las estamos leyendo ya hace un mes atrás, y con el propósito de hacer un buen recuerdo del pasado reciente de nuestro país. Muchas veces hemos comentado, ¿no es cierto?, a raíz, por ejemplo, del Museo de la Memoria, que está en Santiago, que la historia se ha escrito con un solo color de lápiz. Entonces se ha hecho tabla rasa de una parte importante de la historia, que derivó a otra parte de la historia reciente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es contribuir a la buena memoria, contribuir a que nuestros auditores conozcan lo que sucedió específicamente entre el periodo de 1970 y 1973. Y no con cosas que nosotros digamos, sino que lo que hacemos nosotros en esta efeméride de la buena memoria es reproducir, recordar noticias de esa época. Como por ejemplo, la Estrella de Valparaíso, el 14 de enero de 1972, decía en uno de sus titulares: 6 miristas heridos en baleo con detectives. En la madrugada, ráfagas de metralleta y de armas automáticas se escucharon cuando fue atacado en Linares por elementos de la Unidad Popular la casa de Julio Roberts, jefe del Partido Nacional de Linares y jefe de propaganda callejera del candidato a senador Sergio Díaz. El ataque fue repelido por detectives que se encontraban efectuando ronda. Estaban en ese momento en campaña senatorial por la provincia de Linares, que finalmente ganó Sergio Díaz en esa provincia. Oye, quiero destacar, Mario, respecto del punto del uso de la violencia, que es algo que también estamos viendo nosotros en esta época. Pero el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, era un movimiento que apoyaba al gobierno de Salvador Allende, ¿ya? No era un partido político, no era un partido de gobierno, pero sí era un movimiento de gobierno, ¿ya? Claro. Y ese movimiento de gobierno se estaba enfrentando con carabineros, perdón, en este caso con investigaciones. Es, ¿cómo se llama? Un órgano en el Estado. Esa es una de las incongruencias de la época que estábamos viviendo. O sea, era tal la convicción de los movimientos y de los partidos y de todos los que adherían al gobierno de Salvador Allende respecto de que si era necesario usar la fuerza y la violencia, así había que hacerlo, que estaban dispuestos a enfrentarse a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas posteriormente también. Así es, y ojo que ráfagas de metralleta y armas automáticas. O sea, esta gente no andaba con palos y con piedras, andaba con armamento, armamento de grueso calibre. Ya.
El Mercurio de Valparaíso, por su parte, el domingo 15 de enero de 1973, destacaba la siguiente noticia. Decía el titular: crítica situación plantea a Ferrocarriles la falta de material. Y mostraba una foto donde se veían vagones esperando reparación en la estación Barón. Y el señor Justo Olmedo, jefe de transportes de la primera zona de ferrocarriles del Estado, declaraba, o decía textualmente: ni aun cuando dispusiéramos de todo el material que se encuentra diariamente en reparaciones y que alcanza el 30% del total, podríamos decir que tenemos buen servicio. Contar con solo 3 automotores para una zona tan extensa como es la nuestra hace difícil cualquier labor, especialmente en época de verano. Eso decía el señor jefe de transportes de ferrocarriles de la época. Como mucho lo hemos comentado, Francisco, aquí estamos hablando del 15 de enero de 1973, ya bastante avanzado el gobierno de la Unidad Popular. Había escasez de todo en Chile, y no solamente de alimentos, como hemos hecho especial énfasis nosotros, sino que también de repuestos. Y aquí, por ejemplo, se ve en el caso de Ferrocarril que estaba totalmente diezmada la dotación o el parque de automotores para poder cumplir con un servicio adecuado. Sí, y recordemos que había una crisis, dado que Chile ya estaba exportando muy poco, todo el sistema económico chileno estaba, bueno, esto fue en 1972, todo el modelo chileno ya estaba entrando en crisis, no habían dólares. No, Y por lo Francisco, tanto, esto era el 15 de enero del 73. perdón, no, estoy Sí, no, equivocado. ya estábamos Ya, ya bueno, en... perdón, Sí, estoy equivocado. Ahí era la escasez de dólares no, era más aguda aún. Entonces, absolutamente. repuestos importados, y no era que no existieran los repuestos, era que Chile no tenía plata para conseguirlos. No tenía la Chile, capacidad, claro. Chile no tenía dinero para importar medicamentos. O sea, en el país habían solamente medicamentos nacionales. Conseguir un medicamento importado era algún amigo que viajaba y que pudiera traerlo, alguna cosa así. Porque el país, o sea, la economía chilena se había encerrado en sí misma tratando de conseguir autoabastecerse, todo lo cual llegó a una escasez tremenda de todo, absolutamente Así de todo. es, así es. Bueno, y confirmando lo que estamos comentando, el Mercurio de Santiago, el 17 de enero de 1973, destacaba: paro, con turnos de emergencia y 7.929 trabajadores en huelga, la compañía de cobre Chuquicamata comenzó a afrontar su primera huelga general del año y el 11º movimiento huelguístico de 1973, a raíz del desabastecimiento de alimentos de primera necesidad que afronta su población. Justamente misma sintonía, ¿no es cierto? Confirma esta noticia, una noticia con otra se confirman, digamos, respecto de la situación que vivía el país, Francisco. Y ojo, Chuquicamata en ese momento ya era una empresa del Estado de Chile. Chuquicamata había sido nacionalizada, había sido expropiada a sus dueños originales en el año 1971. O sea, ya llevaba 2 años siendo administrada por el Estado de Chile. Así es. El 18 de enero, el mismo 18 de, perdón, el día siguiente, el 18 de enero de 1973, el mismo Mercurio de Santiago destacaba la firma que, a través de la cual se suscribió un crédito entre el Banco Central de Argentina y Supar de Chile. Los 100 millones de dólares otorgados por la entidad trasandina tienen como fin reabastecer al país de repuestos automotrices y maquinarias. Lo que estábamos comentando recién, Francisco, a raíz del caso de ferrocarriles del Estado. Claro, a todo esto, en ese tiempo Chile tenía muchos autos fabricados en Argentina y mucha maquinaria fabricada en Argentina. Entonces, estos 100 millones de dólares que le estaba otorgando Argentina de crédito a Chile era para comprar material en Argentina. Claro, es verdad, así es. Por su parte, la Estrella de Valparaíso, el 18 de enero de 1972, un año antes, destacaba: Partido Demócrata Cristiano rechaza estatificación de la CRAF. Y la noticia decía en detalle: el Consejo Comunal del Partido Demócrata Cristiano de Viña del Mar, en sesión ordinaria de ayer, en virtud de diversas peticiones formuladas por trabajadores de la compañía Refinería de Azúcar, de Sintex y de Oxiquim, incluidas en la lista de empresas que el gobierno pretende estatificar y que pertenecen a la comuna de Viña del Mar. Uno de los puntos de la declaración indica que en el caso de la CRAF,
los trabajadores son dueños de gran parte de la empresa y han rechazado casi por unanimidad su estatificación. Esto ocurría acá en nuestra región, Valparaíso, Francisco. Sí. Oye, recordemos, Kraft, la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, para los más jóvenes, nunca existió la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, pero la Kraft era una tremenda empresa, un símbolo de Viña del Mar que desgraciadamente después con el tiempo, con los nuevos tiempos, no pudo seguir funcionando. La empresa eléctrica de Viña del Mar era una empresa eléctrica que se creó para, no recuerdo en este momento cómo se llama la empresa eléctrica, pero se creó para usar el excedente de energía que tenía la Kraft en su propia planta de generación de energía para su propio financiamiento. Era suficientemente grande como para que los excedentes se vendieran a la ciudad de Viña del Mar, y esa fue la electrificación de la ciudad. De ahí provino la electrificación de la ciudad. Esa empresa, ¿cómo se llama? Los obreros de la empresa se oponían a la estatización de la Kraft. Y también Sintex y Oxiquim, como tú mencionas. Así es, así es. Bueno, aquí una noticia chiquitita del 19 de enero de 1973 que destacaba el Mercurio de Santiago, que decía que la Corporación de Fomento, Corfo, denunció una excesiva contratación de personal durante 1972 en las industrias estatizadas. Esto no es un mal de hoy, Francisco, solamente. Esto de los pitutos, ¿no es cierto? El pagar favores políticos ha sido de siempre, parece, ¿no? Así es. Claro, en muchas cosas se repite la historia, y Sí, desgraciadamente. Sí. se repite la historia. Y por último, la Estrella del Paraíso, el 20 de enero de 1972, destacaba: OEA, acusan a Chile de incitar a la rebelión. El embajador de Paraguay acusó a Chile de, comillas, incitación a los pueblos del hemisferio a la rebelión armada. Cierre comillas. Lo anterior a raíz de las declaraciones realizadas por el embajador de Chile, Luis Herrera, al asumir, Luis Herrera, el 3 de enero la presidencia del Consejo de la OEA. Por supuesto que nosotros estábamos instalados en el país con un gobierno marxista, y obviamente que este gobierno marxista lo que pretendía, ¿no es cierto?, era que todo Latinoamérica fuera marxista. Es muy en sintonía, ¿no es cierto?, con lo que sucedía en Cuba. Así es que este señor Herrera, que asumió la presidencia del Consejo de la OEA, comenzó de inmediato a hacer proselitismo político y hemisférico. Sí, oye, es interesante eso, porque uno dice, Cuba sí es un país que está ahí en el Caribe, una isla del Caribe, que en el fondo está tratando de subsistir. Cuba, claro, de vez en cuando tiene grandes músicos, hay artistas, en alguna época tuvo cosas muy destacadas en medicina, ¿ya? Y esa cultura, hasta cierto punto, Cuba trata de mantener alguna presencia, especialmente en Latinoamérica. Pero en la época que estamos hablando, en la década de los 70, a contar de la Revolución Cubana, del éxito de la Revolución Cubana en 1960, ellos lo que pretendían era exportar su modelo social o su modelo político a toda Sudamérica. De ahí viene la guerrilla colombiana, que de alguna manera persiste hasta el día de hoy, el movimiento izquierda revolucionario, los montoneros de Argentina, los tupamaros de Uruguay, Claro. los movimientos, ¿cómo se llama?, en Perú, etcétera. O sea, Bolivia, etcétera. había un esfuerzo tremendo por parte de Cuba, o tal vez de la Unión Soviética, a través de Cuba, por tratar de llevar este modelo político a toda la región. Así es. Y eso es lo que estaba haciendo Chile, esta noticia, digamos, ¿no es cierto?, que se queja Paraguay respecto al embajador chileno, tratando de llevar y generar los levantamientos, etcétera, porque iba a haber un hombre nuevo, y una vez que se estableciera el hombre nuevo, los cambios iban a venir solos, porque era tan beneficioso el nuevo modelo que los cambios iban a venir solos. Todavía estamos esperando al hombre nuevo. Bueno, y es cosa de ver, ¿no es cierto?, qué sucede hoy en día en Cuba, qué es lo que pasa en Venezuela, que implantó exactamente el mismo modelo. En este caso los hechos hablan por sí solos. Bueno, Francisco, estamos llegando al final del primer bloque. ¿Le parece? Vamos a la pausa musical. Entonces invitamos a nuestros auditores que escuchemos la canción de la pausa musical, y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos. Muy bien, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar en sus hogares todos los días viernes.
y, por supuesto, a quien hace posible que Revelando esté en el aire. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, auspiciador de este programa radial. Como siempre lo hacemos al iniciar el segundo bloque de nuestro programa, les recordamos que Chilenos de Corazón está presente en la página, en el sitio web www.chilenosdecorazon.com. Ahí van a encontrar los links a nuestras redes sociales y también nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Y por último, recordarles que somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día viernes. Entonces, vamos ahora con Francisco a comentar con ustedes la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. Y como ya lo hemos hecho ya tradicional, Francisco, iniciamos con esta sección que titulamos ¿Es este el país que queremos? Y en esta oportunidad queremos referirnos, queremos comentar con nuestros amigos auditores esto de las mafias y carteles internacionales que se están instalando impunemente en Chile, gracias a la debilidad de la represión a la delincuencia. Francisco, esto es el principio de acción y reacción. Toda acción tiene una reacción, tiene un proceso que se deriva a contar de este. Entonces, en la medida que se acciona, tenemos las consecuencias. Según Mario, perdón, según la ideología de las personas que están gobernando el país en este momento, los delincuentes son víctimas de la sociedad y por lo tanto Claro. hay que protegerlos. Claro. Y la policía son los represores de estas víctimas de la sociedad. Entonces es indudable que aquí en Chile, mientras sea esa la ideología que rija en el tema de la delincuencia, las cosas van a estar complicadas. Vamos a ser un lugar súper atractivo para delincuentes, mafiosos, estafadores, narcotraficantes, etcétera. Bueno, dice, oye, a ver, ¿qué pasa con la delincuencia? Bueno, los delincuentes, bueno, además de robar y cosas así, pero también secuestran personas y piden, ¿cómo se llama? Piden rescate y una serie de delitos que aquí en Chile ni siquiera los imaginábamos. Lo que comentábamos, Francisco, en otros programas, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, de los secuestros, esos son delitos importados, tristemente importados. Correcto. Bueno, queridos amigos, queremos comentar con ustedes esto que ha sido noticia esta semana en realidad, y nos referimos a la mafia, no sé, este grupo, este cártel de las maras de El Salvador. Primero que nada, decir que esto de las maras, ¿en qué consiste esto de las maras? Que en realidad se llaman la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Es una de las pandillas de Centroamérica más conocidas, con gran preponderancia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y en todo caso también se sabe que han llegado hasta Europa. Grupo pandilla, grupo delictual, nació en la década de los 80 en los barrios de refugiados de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y obedeció y posteriormente tuvo gran presencia en Centroamérica debido a la deportación que se hizo en Estados Unidos de estos malos elementos. Bueno, los integrantes son reconocidos porque usan muchos tatuajes que simbolizan la historia de su vida, y ellos se dedican básicamente a la extorsión, al narcotráfico, al contrabando de armas, al secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otros. ¿Qué sucede? Que se está hablando estos últimos días de la llegada de esta mara salvadoreña a Chile. Queridos amigos, ustedes se acuerdan cómo en algún minuto hablábamos del tren de Aragua, ¿no es cierto? Lo comentamos con Francisco aquí en el programa y se ha comentado profusamente en la prensa. Ahora se está hablando de un nuevo cártel pandilla internacional, en este caso las maras de El Salvador. Y el tema es ¿por qué llegan estas pandillas, estas organizaciones delictuales a Chile, Francisco? Esa es la pregunta, la gran pregunta. ¿Por qué llegan aquí a Chile? O sea, están de allá tan lejos, de Centroamérica.
Claro, lo que comentábamos al principio, ¿no es cierto? Hay una oportunidad, para ellos esto es una forma de vida, es una forma de ganarse el sustento, por decirlo de alguna manera, es un negocio, ¿ya? Y obviamente que en lugares donde el control de la delincuencia es fuerte, el negocio se complica. Y ellos migran a lugares donde hay condiciones más favorables, digamos, para desarrollar sus negocios. Así como en alguna época Chile era el país más atractivo de Sudamérica para venir a desarrollar inversiones de tipo empresarial, ya hoy nos estamos transformando en el lugar más atractivo de Sudamérica para venir a desarrollar el negocio de la delincuencia. En el fondo ese es el resumen del tema. Y es interesante verlo, tú mencionabas, Mario, estas maras. Mara, entiendo yo, es el nombre que le dan en Centroamérica a las pandillas, y como genérico, ¿ya? Y por supuesto que cada mara, o las maras que tienen ya cierto prestigio, son conocidas por su nombre, Sí, digamos, por cierto eso que, reconocimiento, por decirlo. por eso que Tienen en este caso se habla específicamente de la Mara Salvatrucha. Ese es el nombre de la exactamente, Mara esta claro. salvadoreña, la Claro. Mara Salvatrucha. Y como tú decías, Mario, estas maras partieron en Estados Unidos. Y tú comprenderás que los norteamericanos y Estados Unidos tienen una política de control de la delincuencia súper clara, el ambiente no fue adecuado, los exportaron y ellos no hicieron ningún esfuerzo por mantenerse en California, específicamente Los Ángeles, y migraron a Centroamérica. ¿Y por qué Centroamérica? Porque Centroamérica era en ese momento el lugar más débil en tema de políticas de control de la delincuencia. Era el Claro. paraíso que ellos andaban buscando. ¿Qué pasó ahora? Apareció Bukele en El Salvador, que le está dando fierro a la delincuencia, muy duro, ha tomado políticas muy fuertes y ha logrado una tremenda eh, aceptación entre la población. Y buscaron, como decíamos recién, ¿y dónde nos vamos? A Chile. Ese es el lugar más débil que hay en este momento en Sudamérica para el control de la delincuencia, y ese es el lugar que nos conviene, ese es el lugar que hacer adecuado para seguir desarrollando nuestro negocio. Desgraciadamente, antes éramos los campeones de atracción de inversión de empresarios, de empresas que venían a hacer inversiones de bien. Ahora somos los más atractivos, somos el paraíso de los que vienen a hacer el mal. Así Ese es, es el fondo del Francesca, resumen. pero que sí, no, excelente su resumen y encontré fantástico esta analogía que usted hizo, ¿no es cierto?, de que en alguna oportunidad fuimos un país muy atractivo para las inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Todo el mundo quería venir aquí a Chile porque las reglas eran claras, teníamos un país ordenado, etcétera. Y hoy en día, qué triste, Francisco, cómo ha cambiado, hemos cambiado, pero sí, Francisco, esto hace 20 años atrás, 15 años atrás, sucedió lo que usted dice, y ahora somos campeones, somos país atractivo para la mala hierba. Bueno, nosotros comentábamos esto de que por qué sucede. Bueno, usted dio uno de los motivos de por qué llegan estos grupos delictuales del extranjero a Chile, ¿no es cierto? Por una parte, esta mara salvadoreña salió de Salvador porque, muy bien usted lo dijo, Bukele, que está siendo atacado por todos los organismos internacionales habido y por haber, particularmente los derechos humanos. Él ha exterminado la delincuencia en El Salvador. En este momento El Salvador es un paraíso. Y por supuesto esta gente salió allá y el punto más débil, como usted muy bien dijo, Chile. ¿Por qué Chile? Porque tenemos una frontera absolutamente permeable, por una parte. Y por otra parte, tenemos una autoridad débil, una autoridad que, como usted muy bien dijo, es muy condescendiente con la delincuencia, muy preocupada de los derechos humanos de la gente que hace el mal y muy poco preocupada de los derechos humanos de la gente que es víctima de la delincuencia. Entonces, Francisco, yo recordaba mientras lo escuchaba, o sea, pensaba, se ha fijado cómo a lo largo a partir de un cierto periodo de nuestra historia reciente, cuando se hablaba antes de la represión a la delincuencia y ahora se dice, no basta con la represión a la delincuencia, hay que atacar el fondo del problema. Y siempre se dice, muchas veces hemos hablado de estas frases clásicas, ¿no es cierto?, de la izquierda, y esto de que hay que atacar el fondo del problema. Y con eso, ¿qué es lo que tratan de decir? No, no basta con reprimir. Y con eso hemos ido bajando cada vez más la guardia, hemos amarrado las manos a las policías,
estamos siendo cada vez más condescendientes, las organizaciones de defensa, esta gente mala se ha fortalecido, y tenemos las consecuencias que tenemos ahora, Francisco. No solamente tenemos la Claro. delincuencia desatada nacional, sino también hemos importado delincuencia, como esta famosa Mara Salvatrucha. Oye, y cuando hablamos del fondo del problema, o cuando el gobierno habla del fondo del problema, en el fondo está hablando de desarrollo social, porque hay injusticias sociales, etcétera, Claro, etcétera, etcétera. claro. Entonces hay que tener más, hay que lograr más desarrollo social. Y ahora la mala noticia es que para lograr más desarrollo social, ese desarrollo social hay que financiarlo. Y Así es. desgraciadamente para ellos no están de acuerdo con desarrollar los mercados, con que haya, ¿cómo se llama?, éxito económico. Esas cosas son, no sirven, no son Con que la buenas. empresa privada sea parte del desarrollo social. Desarrollo social. A mí me llamó mucho la atención, todo el mundo leyó en la prensa hace un par de días atrás, se votó y se rechazó el proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en La Higuera, una zona sumamente pobre. Había mucha gente de La Higuera que estaba muy esperanzada con este proyecto de este tremendo yacimiento de mineral que hay. Y el gobierno que dijo, oye, pero no se preocupen, rechazamos Dominga, que ustedes estaban preocupados, que querían Dominga para que les llegara desarrollo social, porque ir allí recursos, pero nosotros, el gobierno del Estado, vamos a ir a invertir a Liguera, a Vicuña y a otros lugares del sector algo así como 500.000 millones de pesos. El problema que yo veo es, dice, oye, en vez de proyectos, vamos a llevar dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero si los proyectos no están? Claro, aquí decimos, no, pues si es solamente Dominga, pero es que es Dominga, es esto, otro, todos los proyectos inmobiliarios, todo está encontrando peros, y los peros los solucionan con aportar más dinero. Pero ¿y de dónde va a seguir siendo el dinero? Se nos va a acabar, indudablemente se nos va a acabar el dinero. Esperemos que se mantenga la independencia del Banco Central y no echemos a andar la maquinita de los billetes y terminemos con una inflación galopante como la tuvimos en esa época que estábamos analizando recién, que llegamos en el año 1972 al 176% de Claro. inflación, o los argentinos que en este momento están en el 100% de la inflación. El modelo del sistema, tenemos que ir al fondo del problema, pero no queremos generar recursos para ir al fondo del problema, sino que queremos ir al fondo. Es una forma de decir las cosas. Ellos no pretenden ir a ningún fondo de ningún problema, porque para ir al fondo de algunos de los problemas, para todos los problemas, se requieren recursos. Para el desarrollo social se requieren recursos. Y si soy enemigo del desarrollo de los recursos, que solamente si es que lo vamos a desarrollar lo haga el Estado, eso no va a Oiga, resultar. Francisco, Nunca ha resultado y no va a resultar. pero es que si miremos Cuba y miremos Venezuela, como ejemplo solamente, porque usted y yo que hemos estudiado un poquito el tema, sabemos que este modelo, el modelo marxista, el modelo socialista, lo que ellos buscan es tener a la gente en un muy bajo nivel socioeconómico, de la manera que sean esclavos del Estado, esclavos de las migajas que le da el Estado. Mientras más pobre, mientras más ignorante sea la gente, mejor para este modelo, porque más sumisos van a ser y van a ser muy agradecidos de las pocas migajas que les llegue de parte del Estado. Francisco, esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, Sí. Hemos tenido volvemos. oportunidad, Mario, último, hemos tenido Sí, nosotros, ya que mencionaste Venezuela, Cuba, hemos tenido oportunidad de viajar, eh, yo he tenido la oportunidad de estar en Cuba, en Venezuela, y en la época ¿cómo se llama?, de la Unión Soviética, estuve en Alemania Oriental y en Polonia. Y el modelo es siempre el mismo, exactamente el mismo, y la pobreza y esto de que la revolución que vamos a vencer, de que los imperialistas, que los capitalistas generan una serie de enemigos para mantener la situación y mantener la tensión, y jamás han sacado a un país adelante de la pobreza. No existe un país de estos modelos en que salga adelante y que se pueda decir, mira cómo se derrotó la pobreza en este país. No lo conozco. Ninguno, ninguno. Pero bueno, volvemos a la pregunta inicial de esta sección. ¿Es este el país que queremos? ¿Queremos un país en donde producto de la debilidad del sistema, de la debilidad de las autoridades, de la debilidad del Poder Judicial, de la debilidad de las reglas, de las leyes, nos llenemos de gente indeseable como estas mafias, estos carteles internacionales? No creo que sea el país que queremos todos, Francisco. De ninguna manera, está clarísimo. Estamos caminando hacia un lugar que no queremos ir. Que no queremos ir, efectivamente. Bueno, el próximo tema que tenemos en carpeta para comentar con nuestros auditores es respecto al nuevo proceso constitucional.
La semana pasada nosotros destacábamos en la bajada de esta sección, decíamos que la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma constitucional. Eso era la semana pasada, porque el martes de esta semana, el 17 de enero, se publicó en el Diario Oficial la ley número 21.533, que modifica la Constitución Política de la República con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República. Esto ya es realidad en nuestro país, Francisco, y la semana pasada nosotros, usted hizo un repaso, un resumen, ¿no es cierto?, de en qué consistía el proceso y las fechas cardinales, y nos quedó pendiente comentar esto de los bordes o límites que se establecieron para escribir la nueva Constitución, Francisco. No sé si te parece que... Sí, pero antes de conversar respecto a los bordes, la semana pasada comentamos que habían dos dudas, dos puntos que no quedaban claros. Uno era respecto de cuánto sería el total de los verdad, consejeros. de los ¿ya? consejeros, sí. No nos queda claro si es que los consejeros representantes de los pueblos originarios iban a ser además de los 50 o que Claro, iban a sacar a otras personas y que iban a ser parte de los 50. claro. Bueno, eso no lo he visto que alguien lo haya aclarado así oficialmente, pero los estudiosos del tema han aclarado, han dicho que la interpretación correcta es que los representantes de los pueblos originarios son además de los 50. Mire, O sea, podrían ser 51, 52, podrían ser, claro, 58, va a depender, 60, va a ya, depender de cuántos votos obtengan los pueblos originarios. Los pueblos originarios van a tener una lista única a nivel nacional y aquellas personas que son reconocidas por el Estado como pertenecientes a un pueblo originario van a tener la oportunidad de votar en esta lista única o en la lista general de chilenos, digamos. sí, eso ¿Ya? claro, Entonces, la votación que obtenga esta lista única va a generar una cantidad de representantes de los pueblos originarios que van a ser sobre estos 50. perfecto. Desgraciadamente, totalmente antidemocrático, un chileno, un voto, todos iguales ante la ley, no es tan así. Hay unos No, más iguales que otros y esta reforma constitucional ¿cómo se llama? Lo acrecienta. ¿Cómo se llama? No todos somos iguales ante la ley. Y el segundo punto que teníamos en duda era qué pasaba si acaso la constitución que aquí salga no sea aceptada. No he logrado encontrar a alguien que tenga una claridad absoluta. Oye, la constitución es clara y dice que pasa esto, este otro. bueno, Desgraciadamente dejaron las cosas la, bastante en el aire. la ley, efectivamente, la ley que se acaba de aprobar no dice nada, y a pesar de que efectivamente hubo alguna buena gente que recuerdo haber escuchado, ya no me acuerdo el nombre del diputado, que él lo que pretendía era que, que si la Constitución no era nuevamente aprobada, que se estableciera un periodo de mínimo 8 años de pausa. O sea, paremos, pensemos con calma, con tranquilidad, y después de 8 años recién podemos iniciar un nuevo proceso, porque efectivamente no podemos estar eternamente girando sobre el tema constitucional. O sea, termina un proceso, se inicia un proceso, termina un proceso, se inicia un proceso. Pero bueno, efectivamente eso no está claro, absolutamente. Eso no está definido. O sea, perdón, como están las cosas actualmente, perfectamente, si esta constitución no se aprueba nuevamente, podríamos iniciar de inmediato un nuevo proceso constitucional. Claro. El artículo 142, que fue tan comentado después digamos, en la víspera del 4 de septiembre, cuando fue rechazado el proyecto que se presentó, el artículo 142 decía, especificaba en su último párrafo, si esto es rechazado, queda la Constitución vigente. El artículo 142 no fue derogado. Sigue existiendo, pero el artículo 142 claramente se refiere al proceso anterior. O sea, habría que buscarle las 4 patas al gato para decir, oye, el artículo 142 sigue vigente para esta nueva constitución. Mucho mejor habría sido que lo hubieran dejado establecido claramente, o que derechamente hubieran dicho, si es que no gana la izquierda, se repite el proceso. Y haber sabido de en qué estábamos, digamos. ¿Ya? Porque al final eso es, si no gana la izquierda se repite el proceso. Pero ahora yo no entiendo cómo la derecha
habiendo obtenido la derecha más amarillos, más demócratas, habiendo obtenido el 60 y tantos % de la votación, no fueron capaces de ser claros, a lo menos en las negociaciones, a lo menos en ese punto. No lo entiende usted, no lo entiendo yo y no lo entendemos muchos chilenos, Francisco. Francisco, sabes, se nos está yendo el tiempo y desgraciadamente parece que nuevamente nos vamos a alcanzar a comentar algunas características de cosas que nos preocupan de los bordes. Yo quiero comentar al menos uno. El punto 10 de estos límites dice: Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y seguridad. Y aquí, Francisco, esto es lo que comentábamos hace poco. La izquierda consagra estas frases, estas ideas fuerza, que las repite hasta que pasan a ser normal. Esto de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, la subordinación, y la verdad las cosas es que yo no sé cuándo no han estado subordinadas las Fuerzas Armadas al poder civil. Pues. Siempre han estado subordinadas las Fuerzas Armadas al poder civil, siempre han dependido No, de... no estoy de acuerdo, ¿ah? No estoy de acuerdo contigo, Mario. Hay periodos No, importantes. Francisco, pero estamos hablando de excepcionales. Espérate. Hay Es que periodos nos vamos. importantes en los cuales incluye lo que está pasando hoy día, en que el poder civil no está presente y las Fuerzas Armadas no se pueden subordinar al poder civil porque el poder civil no tiene la voluntad ni la capacidad para coordinar, para dirigir a las Fuerzas Armadas. No, es que, perdón, eso no significa que no están subordinadas, están subordinadas. Lo que pasa es que el poder civil no tiene la capacidad de actuar, no tiene la capacidad de conducir, pero siempre han estado. O sea, las Fuerzas Armadas en ningún momento han partido a decir: ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a fijar por nuestra propia cuenta un presupuesto. Eso no sucede, Francisco, yo no estoy de acuerdo con No, usted. lo que quiero destacar es la ausencia, Es que eso es como una distinto. la ausencia del poder civil. La Buenos para hablar, pero incapacidad. no buenos para hacer. La incapacidad, el poder civil ha sido muchas veces incapaz, no ha tenido la capacidad para conducir adecuadamente las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas siempre han estado. Ahora, lo que yo quiero destacar de esto, a mí me preocupa mucho esto de que sigamos insistiendo que las subordinadas al poder civil. Las Fuerzas Armadas, en mi opinión, no pueden estar subordinadas al poder civil. Las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas a la Constitución de la República. El que estén al poder civil significa que hay personas detrás del poder civil. Hay gente específica. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso que se diga el mañana lo que el presidente de la República diga, las Fuerzas Armadas tienen que hacer. Las Fuerzas Armadas tienen que deber, si tienen que estar subordinadas a la Constitución política de la República. Ese es el gran faro sobre el cual no solamente las Fuerzas Armadas, sino que todos los poderes de Estado tienen que estar subordinados a la Constitución política de la República. Ese es el faro que nos ilumina en general. Porque si el poder civil, lo que sucedió ya en 1973, en el 1970-73, en el gobierno de la Unión Popular, se salió, incumplió la Constitución, entonces de nada va a servir que el Congreso, ¿no es cierto?, declare que el Ejecutivo es inconstitucional, porque el Ejecutivo va a tener las Fuerzas Armadas que obedecen a él, dependen de él, están subordinados a él. No, las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas a la Constitución Política de la República. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mario, porque además, como tú lo decías, cuando dicen está subordinada al poder civil, en la práctica está subordinada al presidente de la República. Claro. Y siempre, o sea, y las Fuerzas Armadas, ¿cuándo van a tener que actuar en alguna situación política? Cuando en general esa relación o la acción de ese, ¿cómo se llama?, de ese poder civil se resquebraja. Lo que pasó, como decías tú, con Salvador Allende en el año 70, en la época 70-73. Lo que pasó con Castillo ahora en Perú. Castillo, el presidente, fue el que se salió de la Constitución. ¿Y qué pasaría en ese caso? Pero las Fuerzas Armadas están subordinadas a Castillo. Entonces las Fuerzas Armadas le deben obediencia a Castillo y deben proteger a Castillo, violador de la Constitución. Tú tienes absolutamente toda la razón, Mario. El tema es presentado, no voy a decir siempre por el Ejecutivo, por el Legislativo, por enfrentamiento del Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? Pero el Ejecutivo siempre está rondando ahí con sus falencias en estas situaciones. Y solamente en esos casos es que se requiere que las Fuerzas Armadas tomen una determinación. Y la determinación ya está tomada. Haga lo que haga el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas deben apoyar al Ejecutivo. Entonces, no va a poder ser posible, van a tener que actuar en contra de ese mandato y van a ser juzgadas y acusadas por el resto de los días. Francisco, y muy cortito, no quiero dejar de comentar una parte muy chiquitita de la última encuesta CADEM, correspondiente a la segunda semana de enero,
en donde se habla de los indultos. Me preocupa mucho, Francisco, que una de las preguntas que se hacía en la encuesta decía, ¿qué cree usted que debería hacer el presidente con? En el caso de los indultos de los 12 condenados por el delito asociado al estallido social, solamente el 37% indicó que había que revocarlos, y el 43% se manifestó porque revocar solo aquellos que tienen prontuarios adicionales al estallido social. A diferencia de que en el caso del indulto de Jorge Mateluna, este frentista, ¿no es cierto?, en donde por revocarlo está el 72% y de mantenerlo el 20%. Ahí no hay claridad. ¿Sabes? Me preocupa mucho esto de que el 43% de la población diga que se debe revocar solamente aquellos casos porque toda esta gente que fue indultada es gente que fue condenada por un delito, y fueron delitos graves, de incendio, de saqueo, de destrucción. Entonces, me preocupa mucho que haya un 43% de la población que diga que es lo mismo que estábamos comentando recién, Francisco, esto de ¿cómo se llama?, de normalizar las malas actuaciones, normalizar la delincuencia, normalizar a aquel que hace el mal. Yo creo que en esto no debe haber duda. Si la persona fue juzgada, condenada, tiene que pagar por su delito. Oye, perdón. Sí, no, adelante, Francisco. Sí. No, y lo que quería reforzar, y aquí las víctimas desaparecen. Nadie habla de las víctimas. Hay delincuentes y hay víctimas. Y todo se centra en los delincuentes. Oye, ¿cómo se llama? Démosles beneficios, liberémoslos, etcétera, etcétera. Pero nadie se acuerda de las víctimas. Y las víctimas son personas de carne y hueso. Parientes nuestros a lo mejor, o gente, vecinos, etcétera. Son personas existentes y que nadie los protege. ¿Cuánta gente perdió su trabajo, no es cierto, producto de la acción de esta gente que ahora fue indultada? Y solamente lo último, recordar, Francisco, que el indulto es un acto de clemencia o es de gracia, y que se da, ¿no es cierto?, a personas en casos excepcionales. Ya hablábamos de enfermedades terminales, gente que es de avanzada edad. O sea, ese es el propósito del indulto, si no es otro. No estar indultando a delincuentes a diestra y siniestra. Eso, Francisco. Ya llegamos al final de nuestro programa, rápidamente. Se nos hace nada, Mario. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes, y el próximo viernes vamos a tener que seguir hablando de este tema, porque hay otros puntos más que tenemos que analizar. Así es, efectivamente. Queridos amigos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Y por supuesto, continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.